Y seguimos aquí en Mañanas en Casa a las 9:33 de la mañana en la cocina, por supuesto, porque hoy no los podíamos dejar sin receta. Y yo con mi acompañante y mi invitado especial del día de hoy. Todos los invitados que vienen a esta cocina y a este programa son especiales, así que bienvenido Santiago Tobón, experto en hacer hamburguesas. Y hoy nos va a enseñar a hacer una hamburguesa inspirada en una receta francesa que es la sopa de cebolla. ¿A quién se le ocurre, Santiago, pensar en una sopa de cebolla francesa para convertirla en una hamburguesa? Bienvenido. Bueno, mucho gusto, muchachos, mucho gusto estar con ustedes hoy. Esta hamburguesa fue una propuesta arriesgada, ¿cierto? Nosotros queríamos cambiar un poco esa costumbre de Medellín, ¿cierto? De ser de pronto tan dulce. Medellín es una ciudad que usa mucho, pues, como mermeladas, ¿cierto? Como en las pizzas, en las hamburguesas. Queríamos sacar una receta un poquito más como saladita, un poquito más grasosita. Y pensamos en esta sopa, ¿cierto? Pensamos en esta sopa, fue un reto sacar un producto tan, digamos, distinto, como disruptivo, pues, para el paladar de esta ciudad, ¿cierto? Bueno, Santiago, contanos un poquito de ti y por qué estás aquí, en qué momento te volviste experto en hacer hamburguesas. Bueno, yo empecé, ¿cierto? Empecé estudiando, pues, gastronomía profesional y salí a dedicarme, pues, como a dar clases de cocina, a vender, pues, como productos, y llegué a un restaurante, ¿cierto? Llegué a un restaurante, me hice, pues, amigo del dueño y empezamos, pues, a hablar de qué pasa, por qué no me vendes, pues, como receticas, empecemos. Y de ahí nació todo, ¿cierto? Nació todo, empezamos, pues, en un evento, pues, como grande acá en la ciudad, y sacamos la primera receta, ¿cierto? Empezamos, probamos, incluso esta receta salió de ahí. No fue con la que participamos, porque yo le dije a él, yo conozco esta ciudad, pues yo conozco los gustos de la gente, y yo le dije, de las 3 recetas que te voy a presentar, una va a ser como lo clásico, ¿cierto? Mermelada de tocineta, usamos café y ron. Lo que pasa es que es muy colombiano, es una tradición muy colombiana mezclar sabores dulces y salados, con sabores de sal. Por ejemplo, aquí hay uno de los casados más famosos que tenemos en Colombia, el matrimonio perfecto, le llamo yo, que es el queso con el bocadillo. Entonces, a partir de ahí nacen un montón de mezclas de dulce con sal. Pero mientras nosotros le vamos a dar extensión a esta receta y vamos a enseñarles a ustedes en casa a preparar una buena hamburguesa, obviamente Santiago nos va a dar tips de cómo hacer una buena carne para tener una hamburguesa excelente y tipsitos sobre el pan y sobre las arandelitas que llevan los ingredientes de las hamburguesas. Entonces ustedes en casa, por favor, apunten los ingredientes que ya tenemos listos para ustedes el día de hoy. Hoy vamos a hacer, recuerden, una hamburguesa inspirada en una receta francesa. Entonces tenemos de ingredientes para el día de hoy un morrillo o pecho que va molido, tabla para moler, mezcla de sal, pimienta, que tenga 30% de pimienta, 70% de sal. Tenemos también una cebolla blanca, 2 cucharadas de mantequilla, media cucharada de aceite de oliva, vino blanco, caldo de pollo, vinagre de manzana, tomillo, media cucharada de harina. También tenemos huevo, harina, panko, cebolla blanca. Esos son los ingredientes para el día de hoy. Ustedes, por favor, apunten en sus casas y estén listos, porque aquí ya le vamos a dar manos a la obra. Entonces, Santi, esta carne que tenemos aquí para preparar la hamburguesa del día de hoy, tú escogiste morrillo, ¿sí? ¿Por qué escogiste morrillo? Pues es importante buscar un corte que primero sepa mucho a carne, ¿cierto? Necesitamos un corte que tenga ese sabor, pues, concentrado de carne, y necesitamos un poquito de grasita, ¿cierto? Entonces se puede usar un poquito de tabla, incluso el morrillo, dependiendo del corte del morrillo, viene también con un poquito de grasa. También se podría usar si les gusta pecho, ¿cierto? El pecho es un corte de la res que tiene muy buena cantidad de grasa. Entonces acá lo importante... Hay gente que escoge las carnes para hacer hamburguesa muy magras, es decir, que hay que no tenga tanto gordo. Démosle un consejito a nuestros televidentes específicamente sobre la carne que debe ir en la hamburguesa y por qué debe tener un porcentaje de grasa. Es muy importante la grasa por la jugosidad, ¿cierto? Una carne... Yo sé que estamos como en esta época fitness, ¿cierto? En esta época como de cuidarnos, de comer un poquito más sano, pero la hamburguesa necesita ese porcentaje de 80-20, ¿cierto? 80% carne, 20% grasa.
porque en serio queda un producto muy, muy seco, Sí. ¿cierto? Nos queda un producto muy seco, entonces Total. es súper necesario que tenga ese porcentaje de grasa. Listo, entonces, ¿por dónde vamos a arrancar aquí? ¿Vamos a arrancar por la carne? Sí, nosotros tenemos la carne ya acá pesada, ¿cierto? Tenemos 450 gramos, eso nos da pues para tres pollos. Esta carne está solita de res, porque, por ejemplo, yo a veces escucho que, que le molieron un poquito de chicharrón, que le molieron un poquito de cerdo. ¿Tú qué opinas sobre eso? A mí me parece que eso está bien, inclusive en la ciudad bueno, en Colombia hay mitos hoy en día con la comida, por ejemplo, con el cerdo. Sí. Se cree que el cerdo no se puede comer con término y eso es totalmente desmentido, ¿cierto? Desde hace muchos años que de pronto no había tan buen manejo, ¿cierto? El producto, pues el proceso de hacer el cerdo no estaba como tan controlado. Okay. Entonces hoy en día tú puedes a un cerdo darle término tranquilamente, se puede, pero con la grasita de la res. Listo, está entonces perfecto. vamos manos a la obra con Vamos. esta carne que tenemos aquí. A usar la sal que hablamos, la sal de 70% sal y 30% pimienta. Sí, pimienta negra, ¿cierto? Pimienta negra. Ok. Y entonces, ¿cuál es como la cantidad que yo manejo? Yo manejo un 1% de esta mezcla con respecto al peso de la carne, ¿cierto? Sí. Un 1% que sería, si tenemos 100 gramos de carne, sería 1 gramo de la mezcla. De esa. Entonces aquí tenemos ya esto pesado y una carne de hamburguesa es súper importante amasarla y nos podemos ayudar con un poquitico de agua, ¿cierto? Para que no se nos pegue a las manos. Ok. Tenemos obviamente las manos muy limpias y empezamos a amasar. Sí. Para integrar muy bien esta sal que estamos pues echándole a la carne, para que la grasita pues como que se homogenice un poquito con la carne y no se nos vaya a desarmar la hamburguesa. Eso es una parte súper importante de las hamburguesas. Pues yo no puedo moler carne y de una hacer hamburguesa. Se me rompería muy fácil, ¿cierto? Sí. Entonces... Hay que dejarla reposar. Sí, nosotros después de este proceso vamos a sacar las bolitas de 150 gramos. Lo recomendable Y para una hamburguesa estándar son 150 gramos de Sí, carne. o también estamos como muy en la moda de las smash, ¿cierto? Tú conoces Ajá. las carnes tipo smash. Sí. Son carnes mucho más pequeñas porque como tú las vas a pisar en la sartén o en el teflón, vas a quedar con un producto muy ancho si usas una carne pues, Sí. de un gramaje muy grande. Entonces, con 80 gramitos, si las quieres hacer tipo smash, y usualmente se ponen 2 carnes cuando las haces así. Bueno, entonces aquí tú a esa carne solamente le vas a poner la mezcla de salpimienta. De salpimienta y no más. No lleva nada más. Sí, no Listo. lleva ni cebolla, Que sepa a ni carne. huevo, porque he visto pues Y como un gente que consejito, hace por eso. favor, para las personas que le ponen harina a la carne molida de la hamburguesa. Sí, por favor, eso... O sea, no lo hagan. Eso no va. Eso es un sacrilegio. O sea, es que si le echan algo más, realmente están haciendo una albóndiga. Ajá, ¿O no? así ¿Qué piensas? Eso es una albóndiga. Así es. Y eso que la albóndiga va con miga de pan. Y leche. Listo, y leche. Bueno, aquí estas hamburguesas las ponemos aquí, tú las vas a poner a asar y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? La luego de hamburguesita eso? por ahora dejémosla reposando porque esto sí va a ser como lo último que preparamos, pero hay que dejarla pues lista y reposando acá, Listo. ¿cierto? Reposamos La un vamos a momentico, guardar. la dejamos aquí y seguimos con qué. En este momento vamos a coger el aro de cebolla, pues vamos a dejar listas la cebolla para la sopa, que eso es lo más demorado. Sí, Lo más demorado de esta receta, de es esta la cebolla. receta es la cebolla caramelizada. O Es sea, un proceso cuando muy- tú hablas de hacer la hamburguesa inspirada en la sopa francesa de cebolla, quiere decir que ustedes hacen la sopa de cebolla va dentro de la hamburguesa. Sí, no sé si has visto ese trend o esas hamburguesas que hasta le dicen como de cerdeo, que Sí. es cuando tú tienes esa piscina de queso básicamente que tú untas la hamburguesa en eso. Sí. Queríamos algo así, pero un poquito más como elegante, ¿cierto? Entonces, pues Sí. pensamos en una sopa que tú pudieras untar la hamburguesa en la sopa, ¿cierto? Ok. También vamos a tener un poquito de cebolla caramelizada dentro de la hamburguesa, pues para potenciar todavía ese sabor a cebolla, que incluso tú me puedes decir que, pues me reafirmas que la cebolla caramelizada pierde completamente el sabor tan fuerte de la cebolla. Sí. Bueno, aquí seguimos con Santi. Miren, ustedes allá televidentes, vamos a recapitular un poquito. Estamos haciendo la cebolla caramelizada. Recuerden que acá en el programa ya habíamos hablado sobre el tema de las cebollas caramelizadas. No es utilizar medios azucarados, ni azúcar, ni panela, ni miel, ni nada de esas cosas. La cebolla va soltando sus propios azúcares y se va tornando más o menos como de ese color. ¿Sí o no, Santi? Cierto, se va caramelizando y incluso en este punto nosotros podemos coger
y adicional le di una vez las especias aromáticas que queremos echarle a la sopa, por ejemplo, pues el romero. En este caso nosotros vamos a usar tomillo, ¿cierto? Sí. Con el tomillo, una cosa que podemos hacer, pues muy fácil para sacarlo, es ir como en sentido contrario, Sí. pues de donde apuntan las hojitas. Raspando. ¿Cierto? Uno como que manda el dedo y salen las hojitas, pues caen. Sí. Y nos controlamos un poquito porque el tomillo es fuerte. El tomillo, pues cierto, es un ingrediente bastante fuertecito. Sí, que no se nos pase Entonces, que la no mano. se nos pase. También aprovechamos y echamos el vino, ¿cierto? Para empezar como a aromatizar esta cebolla, a darle sabor. Y acá subimos el fueguito. Y lo que queremos es que la cebolla se nos reduzca casi a un 20-30% de cómo empezamos. O sea, digamos, que de esa cebolla nos queda si no, esta. de esto pasamos a eso. Inclusive esto se nos va a empezar como a pegar de pronto, a secar. Entonces nos echamos con un poquitico de agua, ¿cierto? Vamos echándole a poquitico de agua, vamos despegando. Y la idea es ya pasar a esta para la sopa, ¿cierto? Esta cebolla la teníamos pues ya preparada. Entonces, estas, para que no se me vayan a confundir ustedes, televidentes en casa, aquí es el inicial. La cebolla, cuando está medio caramelizando, agregamos un poquito de vino, pusimos el tomillo y ahora nos va a quedar la cebolla de esta manera. Si la pueden tomar aquí, que queda como cafecita. Miren que queda como, de verdad, queda caramelizada, queda como si fuera de color caramelo. Sí, con sus azúcares naturales, obviamente. No agregamos entonces mantequilla. Entonces, agregamos mantequilla porque para que nos quede la consistencia que queremos, hay que hacer un roux, ¿cierto? Un roux Sí. es con lo que, para que todos me entiendan, con lo que empezamos una bechamel, ¿cierto? Sí. Que nosotros, ¿qué hacemos? Echamos harina y mantequilla. Entonces agregamos un poquito más de mantequilla y una por ahí media cucharita de harina. La vamos a agregar para que se nos empiece como a cocinar, a que no nos quede ese sabor como de harina crudo, Sí. que se puede llegar a sentir. Entonces vamos a cocinar. ¿A fuego alto o a fuego bajito? Esto ya a fuego altico porque ya en un momentico echamos el caldo. Listo. Ah, que otra cosa, muchachos, es tenemos el caldito de pollo sencillo. Simplemente cogen, se ponen pues a huesitos de pollo, las alas, por ejemplo, si compran pollos enteros, las alitas, como las partes que no se usen, o la misma pechuga, ¿cierto? Y quedan con la pechuga entera, quedan con pollito desmechado y lo pueden usar para hacer arepitas. O sea que este caldo de pollo no tiene cebolla, no Este tiene caldo ajo, es básico. no queremos como meterle otros sabores a esto porque yo quiero Listo. que se sienta solo la cebolla. Un caldo de pollo básico. Con su toquecito de sal y ya. Listo. Entonces Aquí tenemos a fuego tenemos medio. el fueguito, está lo que da el fogoncito. Sí, que entonces nos debe espera ser a muy fuego alto, ¿cierto? Sí. Listo. La idea es que nos dé a fueguito alto, que deje de oler harina cruda, importantísimo que nos deje de oler harina cruda. Y a saber. Sí, ya saber, sino que como que nos guiamos con el olor, ¿cierto? Sí. Empieza como a oler a tostadito, como un poquito, como a nueces más o menos. Como almendrado. Ujú. Entonces, en este punto, adicionamos el caldo y dejamos que empiece como a integrarse los sabores. Te voy a ir retirando esta de aquí Eso. para que vayamos sellando el pan. Bueno, mientras esto se está cocinando, vamos a hacer una mayonesa de ajo, ¿cierto? Sí. Es muy Lo fácil. voy revolviendo aquí. Sí, por favor, muy fácil para una mayonesa de ajo si tienen estas copas medidoras, ¿cierto? Les queda mucho más cómodo. La medida es por una taza, agregamos un huevito. El huevito, agregamos un huevito por una taza de aceite. Sí. Aceite neutro, ¿cierto? Que sea un aceite pues, de girasol. Bueno, Santi, como yo les he enseñado a mis televidentes que son súper fieles a las recetas de la negrita, si ustedes no tienen un mixer en casa, lo pueden hacer en licuadora. Y la medida del aceite es en forma de hilo, como les hemos enseñado aquí a hacer los aliolis y las mayonesas, en forma de hilo hasta que tome esa forma de mayonesa, como ese espesor de mayonesa, para que no se vayan a complicar con el mixer, que en su casa lo pueden hacer tranquilamente en licuadora. Sí, se puede hacer en licuadora, sino que con el mixer como que se salvan de pronto tener que echarlo en hilo y eso, pues como pueden ver. Sí. Empezamos. Prendo esto, Entonces, prende sí. esa parte de acá. Entonces, como pueden ver, empezamos desde el fondo, ¿cierto? No estoy levantando ni nada, empezamos desde el fondo y la mayonesa se empieza a formar, ¿cierto? Ya de a poquito vamos girando. Sí. Ok. Aquí, ese aceite ya está caliente. ¿Aquí qué vamos a hacer? ¿El aro? El aro. Ok. ¿Te ayudo a Sí, ir si haciendo el quieres, aro mientras? ve pasándolo por harina. Mientras tú vas mixeando ahí.
¿El aro de qué tamaño debe ser recomendable para los televidentes? Más o menos del grosor de un dedo, ¿cierto? Entonces ustedes con eso hacen como la medida pues con la cebolla y cortan. Okay. Listo, lo que les sobra pues de la cebolla puedes usarse para caldos, para la cebolla caramelizada. Listo. Como es su receta, entonces dígame qué voy haciendo para que Dale, pásalo por la harina. Harina. Luego eso es harina de trigo sencillita, para que no se compliquen la vida. Paso por harina, lo paso por el huevo. Listo. Y una vez tenemos ya la mayonesa lista, como pueden ver ya tenemos la textura pues de la mayonesa espesa, ¿cierto? Sí. Acá se puede ver que ya nos quedó. Adicionamos el ajo. El ajo ya está triturado. Sí. Ya simplemente es como mixearlo un poquito con eso. Y como la necesitamos un poquito más líquida, adicionamos acidez, que vendría a ser en forma de vino. Sí. Y con un poquitico de agua soltamos la mayonesa para que nos quede un poquito más líquida. La voy a volver a pasar para que quede bien cubierta. ¿Usted quiere que este aro de cebolla le quede bien cubierto Sí. o quiere que le quede medio cubierto? Así, ya le diste 2 pasaditas, ¿cierto? Sí. Ya con 2 pasaditas queda. Listo. Ese aro simplemente es coger el aro de cebolla, como dice Santi, con un dedito de grosor y pasarlo por harina de trigo, pasarlo por huevo, volverlo a la harina, volverlo al huevo y volverlo a... Tú estás utilizando aquí panko, ¿cierto? Sí, el panko da una textura mucho mejor, mucho mejor que... Si no tenemos o conseguimos panko fácil en casa, ¿qué podemos utilizar? ¿Va al fuego ya? Sí, ya tiramos al fuego. Y recomendable con el panko, la verdad vale la pena hasta hacerlo. Pues todos tenemos en casa pan, ¿cierto? Todos Sí. manejamos pan para sándwiches y esos. Podemos meterlo un momentico en la licuadora, ¿cierto? Para que nos Sí. quede con esta textura como gruesita del panko. La parte de adentro del pan. Sí, porque este tipo de apanado, por así decirlo, no se quema tanto, pues no te queda como el residuo abajo, Sí. como pasa con la miga de pan. Ok. Entonces es hasta mucho mejor para el aceite. Ok. Bueno, en este Ustedes momento... en casa, para que lo tengan clarito, la diferencia entre miga de pan y el pan, los dos son pan, solo que uno es la parte esponjosita de adentro y la harina de pan, ya la miga de pan tiene como la cascarita, por eso se torna de ese color como cafecito. Mientras nosotros aquí seguimos haciendo nuestra hamburguesa, aparte porque Santi lo que va a hacer aquí es sellar, puso mantequilla y va a sellar los Sí. panes, que ya los tiene aquí listos, por la parte de adentro, ¿cierto? Sí, ¿A inclusive fuego bajito, vamos a a fuego hacer- alto? A fuego medio, pero vamos a hacer un truquito que hacemos en el restaurante para esta hamburguesa en específico. Démosles el truquito rapidito a nuestros televidentes. Vamos a pasar el pan por queso parmesano, ¿cierto? Por queso parmesano rallado antes de dorarlo, ya Sí. que esta receta, pues la tradicional lleva un queso gratinado, entonces lo que queremos es dar esa misma sensación. Oh, qué gratinando bien. este queso. Entonces, un poquito de mantequilla en el calor, lo pasamos por queso... Parmesano queso rallado. parmesano rallado y lo ponemos nuevamente al fuego mientras estos panes se doran aquí. Nosotros nos vamos a ir a un cortecito chiquitico, pero usted por favor quédese pegadito del televisor porque ya viene humor, ya viene un invitado que nos va a poner a sonreír como todas las mañanas en casa. y 44 minutos y aquí seguimos con la parte final de la receta. Claro que sí, ustedes yo sé que están esperando allá. Miren cómo quedó el pan. Permiso, Santi. Miren el truco que Santi nos dio, súper bacano, porque queda crocantica la parte de adentro y sobre todo queda como permeable, o sea, como que impermeable, como que Eso. los juguitos de los vegetales frescos, de la carne, la humedad de la hamburguesa. Como que ayuda a evitar a que... Exactamente, entonces un buen truco para cuando ustedes tengan un pan que sea un poquito más poroso que elástico. Bueno, después hablaremos de los panes. Aquí veamos, por ejemplo, cómo nos quedó ya la salsa, ¿cierto? De la Qué sopa linda. de cebolla. Ya nos queda con ese color como caramelizado, pues, de la cebolla. Sí, que estamos hablando ahorita, que muchas personas acá en Colombia siempre piensan como en sopa de cebolla y piensan en esas cremas que vienen ya empaquetadas y en realidad hay una sopa francesa que se hace a partir de la cebolla caramelizada, eso se mezcla con queso, se gratina, incluso hasta con pan y queda deliciosa. Así Bueno, solita, para hacer unos dips. es Pues súper como rica. para untar con queso crema y hacer Deliciosa. unos dips. A partir de esa se puede hacer cualquier cantidad de recetas. Vamos entonces a mirar cómo se hace el
el asado de la carne. Díganos así como los truquitos más especiales para que nuestros televidentes queden ahí. Bueno, importante es que la sartén sí esté muy caliente, porque Mire que ya está echando humo la idea es que esto sea pues un proceso rápido, ¿cierto? Porque la carne no es pues muy gruesa. Y otra cosa importante con la carne es hacerle como una hundidurita en la mitad, ¿cierto? Sí. Porque nosotros sabemos que la carne cuando se cocina se recoge, ¿cierto? Entonces esto nos va a ayudar un poquito a la forma, a que se mantenga y ya la podemos poner. ¿Cierto? Cuando volteemos la carne, acuérdense que la carne ya está salada. Nosotros ya le adicionamos pues en el amasado, le adicionamos la salpimienta y vamos a preparar de una vez el quesito. Listo. Ya tenemos por aquí nosotros, el queso lo ponemos cuando la volteamos, ¿cierto? Exacto. Listo, entonces, como ya tenemos por aquí una adelantadita, mientras esa se va asando, vamos haciendo esta entonces. Vamos emplatando. Entonces, ¿usted sabe qué? Nosotros empezamos con la salsa que hicimos de ajo, con la mayonesa de ajo. Sí. Ponemos una cucharadita generosa en la base y en la tapa, ¿cierto? Sí. Listo, ponemos abajo y arriba. Sí, para que nos quede pues como la hamburguesa... Como para que no quede tan seca, ¿cierto? Nos ayuda mucho la salsita. Como la humedad del pan. Exacto. O sea, aparte de que la carne nos tiene que quedar jugosa, esto también nos ayuda. Listo. Acá adicionamos un mezclum o puede ser la lechuguita romana, ¿cierto? Adicionamos mezclum. El mezclum es una combinación de diferentes lechugas y de diferentes hierbas. Se consigue súper fácil en la plaza de mercado. Listo, venimos con la carne, usamos queso Colby Jack, ese queso es espectacular para esta receta. Y venimos con la cebolla que caramelizamos, que reservamos un poquito, ¿cierto? Sí. Lo vamos a poner en el hueco que nos queda del aro de cebolla. Ok, si alguien no tiene el Colby, podemos utilizar cheddar. Podemos usar cheddar, incluso mozzarella, el queso momposino también es súper rico. Ok, listo. ¿Qué le falta a esta hamburguesa? Listo, esta hamburguesa ya está lista. Falta, sí, ya comer. A esta hamburguesa solo le falta mordisco. Ah, bueno, y que no se nos quede atrás la sopa de cebolla. Claro, la sopa para untar. Para untarla podemos, por ejemplo, cucharearla y untarla en la hamburguesa. Podemos partir la hamburguesa a la mitad y remojarla en la salsa. Se me está haciendo agua a la boca a ustedes allá televidentes. Por favor, miren esta belleza, cómo nos ha quedado aquí. Ustedes, aparte de que babense ahí un poquito con la hamburguesa, no se les olvide que todas nuestras recetas las encuentran a través del código QR que aparece en pantalla. Cogen celular, ponen en modo cámara y sin tomar foto ni nada, simplemente enfocan el código QR que aparece en la pantalla y ese los lleva a un link directo a nuestro blog de Mañanas en Casa, donde aparecen todas las recetas de La Negrita y de todos nuestros invitados. Santiago, te doy tantas gracias por haber venido a enseñarnos a hacer una hamburguesa que además quedó deliciosa. No puedo hablar de la cantidad de saliva que tengo en esta boca y yo sé que nuestro director también está ya como que, ay, ya voy a bajar, así que guárdele una. A Osa, ahí vemos y le damos. Listo, negra, listo. Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por todo. Esperamos tenerte de nuevo.